Ok, buenos días. Díganme por favor por el Gmail si me están copiando. Avísenme por el chat del Facebook o por el correo electrónico Gmail si me están copiando en este momento para que iniciemos la clase. Sí, aparentemente tengo 3 espectadores del video en vivo, pero aún no tengo confirmación de ustedes por las vías mencionadas. Tengo a Rosmary Godoy. Sí. Sí, María Gubitz también me dice que tiene problemas con el internet. Sí, bueno, supongo que Joel Carnevali también me aparece que está viendo la transmisión. Bueno, aparentemente tengo, a pesar de que no me dicen nada por correo electrónico ni por el chat del Facebook, entiendo que me están presenciando María Alejandra Zambrano, Rosmary Godoy, Mayerlis Muria y Joel Carnevali. De manera que voy a comenzar entonces con la clase y espero que en la medida en que los demás se vayan incorporando, vayan anunciando su presencia a los fines de la asistencia. Según me informa la página, tengo 6 espectadores, pero de ellos solamente tengo identificados a Joel Carnevali y a Rosmary Godoy. Y entiendo que María Gubitz acaba de incorporarse. Bueno, entonces comencemos la clase. Comencemos la clase. Quedamos en que hoy vamos a hablar del arbitraje tributario y para ello vamos a comenzar por introducir, no obstante lo que hablamos al respecto en la clase anterior, vamos a hacer una introducción como corresponde para mejor entendernos. El arbitraje es básicamente un medio alternativo de solución de conflictos. Eso lo sabemos, eso simplemente lo estamos recordando. Es importante en relación a todos los medios alternativos de solución de conflictos que ellos han sido instituciones procesales incorporadas a la Constitución de la República de 1999 por primera vez. Es decir, se ha constitucionalizado esta figura en 2 dispositivos esenciales, como lo son el artículo 253, donde se incorpora a los medios alternativos de justicia dentro de la figura del sistema de justicia, junto a los tribunales, los abogados, etc. Y la norma contenida en el artículo 258 de la Constitución,
contiene un mandato dirigido al legislador en donde le exige que la ley promueva el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, dentro de los cuales se encuentra la transacción, como lo pudimos ver en la clase anterior cuando hablamos de transacción tributaria. Aquí hay mención expresa del arbitraje y el mandato, como se los dije en aquella oportunidad, es que el legislador, por orden del constituyente, debe proceder a promover los medios alternativos de solución de conflictos. Vale decir, no puede dejar de preverlos y a la hora de hacerlo tiene que desarrollarlo en términos en los cuales la figura sea efectivamente utilizable. No pueden plantearse entonces regulaciones engorrosas, confusas, contradictorias y plagadas de errores conceptuales que puedan conducir a que no exista en realidad la posibilidad de llevar a cabo este medio alternativo de solución de conflictos, cuyo análisis emprenderemos en esta clase relativo al arbitraje tributario. Partiendo de esto, entonces, veamos si la regulación contenida en los artículos 319 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2014 realmente implican un desarrollo promovente de la institución o si por el contrario nos vamos a tropezar con una regulación que imposibilita la aplicación de la institución, revistiéndose entonces de una clara inconstitucionalidad. Sobre esa base partamos de lo siguiente. El arbitraje tributario fue por primera vez incluido en el Código Orgánico Tributario de 2001. Anteriormente no existía y muchas personas se habían planteado la idea de que esa falta de regulación especial en el Código Orgánico Tributario conllevaba a que no era posible el arbitraje tributario en la materia. Sobre este tema, la doctrina, para variar, se dividió entre los que consideraban que no era aplicable porque, según ellos, la obligación tributaria no sería disponible, siendo la disponibilidad de la obligación tributaria un elemento central para la procedencia del arbitraje, lo cual es contradictorio por cuanto admitían la figura de la transacción tributaria y la transacción tampoco es posible en los casos en los cuales los créditos del caso, del supuesto dado, no sean disponibles por las partes. Ya hemos visto que el crédito tributario es disponible cuando analizamos la transacción tributaria y lo es por dos razones. La primera, porque la Constitución no establece un principio de indisponibilidad de este crédito y por otro lado, la propia Constitución permite figuras tales como la exoneración y la exención tributaria y beneficios fiscales de otra índole previstos en leyes especiales, como ocurre con las rebajas en materia de impuestos sobre la renta, lo cual consiste en forma efectiva desde el punto de vista sustantivo en una disposición del crédito tributario por parte del acreedor tributario, cosa que no pudiera ser posible si conceptualmente y en forma de esencia el crédito tributario no fuera disponible. De manera que nada impide al arbitraje en materia tributaria. Esa era la posición de algunos que sosteníamos este punto, pero por otro lado nos dividíamos a su vez porque había quienes, por ejemplo, encabezados por Luis Fraga Pitaluga, estimaban que hacía falta una regulación especial para que el arbitraje fuese materializable en lo tributario, mientras que en mi caso particular escribí un artículo denominado Posibilidades arbitrales en materia tributaria, aparecido en la revista del Instituto Venezolano de Estudios de Derecho Procesal, en el cual se indica que, en mi concepto, nada obstaba a que se empleara el procedimiento de arbitramiento previsto en el Código de Procedimiento Civil por la remisión que el Código Orgánico Tributario de 1994 hacía, como los anteriores, al Código de Procedimiento Civil, sin que encontrase uno allí algún elemento que implicara la imposibilidad de aplicarlo
con las adaptaciones necesarias a la materia tributaria. Asimismo, es claro que el arbitraje es una figura que se aplica a temas de derecho público, incluso de orden público, como ocurre con lo que es la definición del territorio del Estado en materia de disputas internacionales. De manera que sobre la aplicabilidad de este tema no tiene que haber ningún problema. También los que sostenían que esto no era aplicable se basaban en la ley en la ley de arbitraje comercial, que claramente establecía su desaplicación o su falta de aplicación a la temática vinculada con aquellos casos en los cuales las autoridades administrativas actúan como orden público, como poder público, como ocurre propiamente en la materia tributaria, que actúan de forma unilateral y con imperio. En ese supuesto hay que entender que lo que era obvio es que la inaplicabilidad no devenía del hecho de que el arbitraje no fuese una institución relacionable a lo tributario, sino porque esa ley regula en específico un arbitraje comercial, es decir, relaciones mercantiles entre particulares, y esa era la verdadera razón de esa inaplicabilidad. Bueno, el Código Orgánico Tributario de 2001 trajo la figura a la regulación especial en la materia, y eso implicó que Venezuela participara en cantidad de eventos internacionales, ufanándose de ser una vedette en el tema, y mucha gente se alegró porque el atiborramiento de asuntos en los tribunales tributarios iban a encontrar una salida por la vía de la sujeción al arbitraje tributario. Es decir, las personas irían a este medio alternativo en lugar de continuar con aquellos casos represados por exceso en los tribunales tributarios. Pero resulta que no fue así. Desde 2001 hasta 2017 hemos tenido en Venezuela el arbitraje tributario, y los tribunales no han dejado de estar atiborrados porque sencillamente, salvo elementos muy extraños, muy raros, en los cuales el arbitraje tributario se ha podido plantear, la realidad es que carece de una existencia real. Y esa carencia no tiene que ver con otra cosa que es con lo engorroso, contradictorio y conceptualmente errado que tiene la regulación que aparece en el Código Tributario 2014, pero heredado de 2001, en sus artículos 319 y siguientes, como lo vamos a ver de seguidas. Comenzando con el artículo 319. Indica que la administración tributaria y los contribuyentes, de mutuo acuerdo, lo cual es importante porque no debemos olvidar que el arbitraje, no obstante ser una institución jurisdiccional, una institución de naturaleza procesal, nace de un contrato, de un acuerdo de voluntades que deciden someter su conflicto jurídico no al Poder Judicial, sino a este medio alternativo, podrán someter a arbitraje independiente. Esto también es importante. El arbitraje previsto es el independiente, es decir, personas que por sus capacidades, sus conocimientos técnicos y por su honorabilidad reconocida por ambas partes, son elegidas por ellas para que ocupen la posición de árbitros, conformen el tribunal arbitral. Sin embargo, el tema es que a destacar en este punto es la clara exclusión que se hace de los arbitrajes confiados a centros, tales como el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas o el de la Cámara Venezolano-Americana de Industria y Comercio, Benancham. En consecuencia, deben tratarse de árbitros independientes. ¿Qué tipo de cosas se pueden someter a los árbitros independientes? Las disputas actuales surgidas en materias susceptibles de transacción. Como hemos sabido siempre, la obligación transable es la que es disponible, y la obligación y la obligación transable es la que es arbitrable. No hay nada nuevo hasta ahora, por lo que proseguimos. Continúa el artículo 319
que el arbitraje podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el recurso contencioso tributario. En este punto tenemos que hacer un alto porque aquí comienza el gran disparate de esta regulación. Estamos hablando de que se trata de un medio alternativo. En consecuencia, no voy al tribunal, sino al arbitraje. ¿Cómo es que si es alternativo, en lugar de permitirme irme directamente al arbitraje, me hace pasar por el tribunal primero, me hace ingresar al Poder Judicial al que no deseamos ir como partes, en primer término, y no solamente a los fines de que el recurso contencioso tributario sea interpuesto, sino que además debe ser admitido? Es decir, tiene que pasarse por el supuesto de notificación de las partes obligatorias en el Código Orgánico Tributario, en donde no se trata solamente de la Administración Tributaria y del recurrente, sino también de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República, en los casos de tributación nacional y en los de tributación municipal, el síndico procurador municipal, teniendo estos últimos funcionarios, los que tienen condición de procuradores, privilegios procesales a la hora de su notificación, y también el hecho de que la Procuraduría General de la República no suele darse por notificada en términos, digamos, breves, con lo cual muchas veces la fase de notificación del recurso contencioso tributario puede tomar meses y en algunos casos que hemos visto más de un año, obviamente entrabando el tema porque no solo violentando la celeridad procesal, nos tropezamos con el absurdo de tener que estar esperando que se movilice la autoridad judicial a los fines de una simple notificación y posterior admisión, mientras que lo que queremos no es al tribunal, sino a los árbitros. Además de eso, no hay que dejar de tomar en cuenta que la admisión pudiera no producirse y tener que generarse una apelación para ir a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y llevar este asunto a 2 años más, para que una vez que sea admitido el recurso y notificada de ella la Procuraduría de nuevo, con lo que ello implica, según acabamos de decir, nos tropecemos con aproximadamente unos 3 años peleando en el Poder Judicial para poderle decir, cumpliendo esa formalidad, no obstante que el artículo 26 habla de una justicia sin formalidades inútiles, para decirle entonces al Poder Judicial, ambas partes, al unísono, no te queremos, deseamos someter la causa a un arbitraje. Esto es completamente absurdo. ¿Qué es lo que nos hemos planteado, por ejemplo, en propuestas de reforma en el seno de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario al respecto? Que si la voluntad de la Administración Tributaria es someter la causa a arbitraje en caso de que haya litigio porque el contribuyente no acepte el reclamo fiscal, es que la propia resolución culminatoria del sumario, donde está contenido el reparo, establezca que la voluntad de la administración, si es ella coincidente con la del contribuyente, de someter la causa a arbitraje. Si el contribuyente no está de acuerdo con eso, pues ejercería su recurso contencioso tributario. Y, en cambio, si está de acuerdo con eso, entonces se establecería un lapso, que debe estar obviamente previsto en la ley, durante el cual las partes podrán discutir los términos de concreción del arbitraje, siendo que el lapso de caducidad para el ejercicio del recurso contencioso tributario dejaría de ser el de los 25 días hábiles que conocemos para llevarse a un término, por ejemplo, de 90 días hábiles, que permita que el recurso contencioso tributario se ejerza oportunamente si durante todo ese tiempo no se logra concretar un acuerdo para la materialización del arbitraje respectivo. Es decir, que se vaya al tribunal si hay que ir al tribunal y no ir al tribunal judicial para, una vez que está todo listo para arrancar, se le diga al juez, nosotros no lo queremos a usted, sino al arbitraje.
Dicho esto, continúa la norma indicada 319, que las partes de mutuo acuerdo, naturaleza contractual del arbitraje, formalizarán el arbitraje en el mismo expediente de la causa, es decir, ante el tribunal judicial, debiendo expresar con claridad las cuestiones que se someterán al conocimiento de los árbitros. De nuevo, este asunto contempla un absurdo, porque está indicando que la causa, no obstante los principios de continencia y unidad de la causa, se plantea su posibilidad de ser dividida. Es decir, que se divide la causa, por ejemplo, digámoslo así, el reparo de impuestos por un lado y las sanciones por el otro, o un ejercicio, si se reparan dos ejercicios, entonces un ejercicio para un lado y un ejercicio para el otro, o por ejemplo, si hay un problema con los gastos y los costos, pues se divide los gastos para uno y los costos para el otro, de forma tal que dividiendo la causa se somete o se deja en conocimiento del Poder Judicial una parte de ella y se somete la otra a los tribunales, al tribunal arbitral. Esto, a pesar de además de la imposibilidad conceptual de ser ejecutado, porque puede conducir a sentencias contradictorias, pudiera implicar, por ejemplo, que el tribunal arbitral considere que no hay reparo, que el reparo no es legal, que fue lo que se les sometió a ellos, y que por otro lado el tribunal considere, porque se le dejó el tema sancionatorio a él, el tribunal judicial, en sentencia, declare que ha lugar a las sanciones aplicadas por la administración tributaria. Eso sería completamente contradictorio, puesto que una cosa dependería de la otra. O, por ejemplo, que el reparo hecho sobre la misma base a un ejercicio y a otro ejercicio, el primero sometido al juez y el segundo sometido a los árbitros, resulta que bajo los mismos conceptos y los mismos parámetros, el reparo a un ejercicio se ha declarado procedente y el reparo a otro ejercicio se ha declarado improcedente. Estas cuestiones no tienen ningún sentido y no tienen ninguna justificación tampoco, ni siquiera pretendan buscarlo o conseguirlo en la exposición de motivos del Código Orgánico Tributario de 2001. Bueno, continuando con esto, el artículo 320 señala que en ningún caso, por vía de arbitraje, podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y judiciales que hubieran caducado por inactividad del contribuyente o responsable. Aquí también tenemos una incoherencia, porque si el propio código está exigiendo que para que el arbitraje pueda ser planteado, el recurso contencioso tributario tiene que haber sido incoado y además admitido, y sabemos que para que el recurso contencioso tributario sea admitido no pueden haber caducado los lapsos judiciales al respecto, los lapsos para la interposición del recurso, en este caso el de 25 días hábiles, pues es absurdo pensar que entonces se vaya a utilizar el arbitraje para reabrir esos lapsos, puesto que al haber sido inadmitido el recurso contencioso por haber caducado el lapso para su ejercicio, es completamente ilógico pensar, puesto que no está admitido el recurso en lo que es la línea reglamentada por el Código Orgánico Tributario, que vaya entonces a poderse plantear el arbitraje con los fines de obviar esa caducidad. Bueno, eso se ve que ocurre en los casos en los cuales se le manda a dos estudiantes que hagan un trabajo, o tres estudiantes que hagan un trabajo colectivo, y entonces ellos se dividen por partes bajo un criterio u otro la realización del trabajo, luego lo juntan las distintas partes, nadie se ocupa de editar, y suceden cosas como estas en las cuales una parte de la normativa no tiene coherencia con otra parte de la normativa. Bien, luego vamos a entrar al artículo 321. Él señala que el compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto en este capítulo será excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria en lo que concierne a la materia o asunto sometido al arbitraje. Dos comentarios con esta norma. El primero
es que es lógico que el arbitraje sea excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria, puesto que el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos. Es tan alternativo que, insisto, es absurdo que se plantee ir al tribunal para poder luego salir de él planteando el arbitraje. Y lo segundo es que es insistir en que de nuevo habla de materia sometida al arbitraje cuando debería ser toda la causa la que se someta al arbitraje, justamente para evitar sentencias contradictorias o decisiones contradictorias, según lo mencionamos antes. Continuando con esto, el artículo 322 menciona que el compromiso arbitral será suscrito por el contribuyente o su representante judicial debidamente facultado para ello. O sea, siempre hemos sabido que el poder que faculta para someter a arbitraje como para otras atribuciones debe explícitamente indicarlo, y por el representante judicial del fisco de que se trate, que no sería otro que el representante judicial de la administración tributaria, y el representante judicial requerirá en todo caso autorización de la máxima autoridad jerárquica de la administración tributaria. Si el poder debe indicar que él puede someter a arbitraje la causa, y además debe constar que tiene autorización para ello de la máxima autoridad jerárquica. Digamos el superintendente nacional tributario, o por delegación gerente de tributos internos de la región que se trate, o en su caso el alcalde si es tributación municipal, por ejemplo. A ver, ahora sobre la operatividad. Dice el artículo 323 que cada parte designará un árbitro y estos últimos convendrán de mutuo acuerdo. Bueno, vale la chance de decir que cómo se puede convenir si no es de mutuo acuerdo, pero bueno, en la designación del tercero. Recordemos que se trata o debe tratarse de árbitros independientes. De no existir consenso en la designación del tercer árbitro, entonces la designación la hará el tribunal. Nos estamos refiriendo al juez de la causa donde se introdujo el recurso y en cuyo conocimiento ha estado el juez respectivo. Bien, esto por supuesto por darle alguna participación al juez judicial, pero insisto, el medio es alternativo, no tendría por qué haber entrado esto a un tribunal judicial de ninguna manera. El juez debería estarse ocupando de los asuntos judiciales y no de los asuntos alternativos extrajudiciales. Se trata de descargar al Poder Judicial de causas para tornarlo más eficiente, sin perjuicio de la justicia obtenida por la vía alternativa por las partes, por ser esa su decisión. Bueno, después de esta interrupción, continuamos. Decía que el código en el 323 exige que los árbitros deben ser abogados. Es decir, no puede tratarse de árbitros arbitradores o árbitros de equidad. Tienen que ser abogados porque no olvidemos que se trata de un control de legalidad de la actividad administrativa. Es fundamentalmente un tema de sujeción de la administración pública, en este caso de la administración tributaria, al derecho, y por tanto tema de nulidad de los actos administrativos por la forma o por el fondo, vicios de nulidad, de incompetencia, de violación del procedimiento, de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, de reglas de determinación tributaria y demás, pues deben ser objeto de conocimiento específico en el ámbito jurídico del derecho tributario. Con respecto a los honorarios de los árbitros, indica el mismo artículo 323 que los honorarios de los árbitros y demás gastos que ocasione el arbitraje serán sufragados en su totalidad por el contribuyente. Fíjense esta regulación. Estamos hablando de que se trata de un contrato, es decir, que ambas partes actúan de forma de
sacar la causa del Poder Judicial y someterla al arbitraje, es decir, de perfeccionar un contrato. Hace falta la voluntad de ambas partes, es un contrato bilateral, es un contrato sinalagmático perfecto, es un contrato donde ambas partes se obligan recíprocamente. Y sin embargo, la norma indica que los honorarios serán pagados en su totalidad por el contribuyente. Sin embargo, luego dice que si el compromiso arbitral fue celebrado a petición de la administración tributaria, y vaya a ver dónde consta eso, si no se hizo por escrito, dice siempre que ello se haga constar, entonces los honorarios serán pagados en su totalidad por la administración tributaria. Y luego dice, salvo que ésta y el contribuyente hayan convenido de mutuo acuerdo, de nuevo, ¿cómo se puede convenir si no es de mutuo acuerdo? En sufragarlas en partes iguales. Esta norma yo siempre he dicho que parece redactada por Mario Moreno Cantinflas. Dice, los honorarios de los árbitros serán pagados en su totalidad por el contribuyente, a menos que el arbitraje haya sido idea de la administración tributaria y ello conste, caso en el cual los pagará en su totalidad la administración tributaria, salvo que se hayan puesto de acuerdo para pagarlos en partes iguales. ¿No sería más fácil haber indicado pura y simplemente que los honorarios de los árbitros sean siempre pagados a partes iguales por ambas partes, por la administración tributaria y por el contribuyente, sin tanto enredo? Tratando de simplificar, toda vez que el legislador tiene la obligación constitucional de promover el medio alternativo. Continuando con la regulación, encontramos que los árbitros designados deberán manifestar su aceptación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la designación ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. Es decir, de nuevo tenemos al juez involucrado en el tema alternativo del arbitraje como una especie de supervisor. El medio alternativo, insisto, lo que busca justamente es deslastrar de asuntos al Poder Judicial para facilitar su eficiencia en la administración de justicia. Y dice que los árbitros en materia tributaria siempre serán árbitros de derecho. Pero es que ya lo dijimos antes, cuando la otra norma indicó previamente que los árbitros en materia tributaria deben ser abogados, es justamente porque se trata de un arbitraje de derecho. Pero de nuevo, repite con otras palabras, pero es la misma idea y de forma innecesaria. Luego señala que el cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. Ok, es irrenunciable porque el árbitro va a asumir la posición del juez, o sea, los árbitros van a asumir la posición del juez y como jurisdicente va a estar sometido, por supuesto, al delito de denegación de justicia en caso de que esa situación pudiese ocurrir. El árbitro que sin causa legítima se separe de su cargo será responsable penalmente por el delito de denegación de justicia, sin perjuicio de que se haga efectiva su responsabilidad administrativa o civil. Si los árbitros nombrados o alguno de ellos murieren o faltaren por cualquier otro motivo, se les sustituirá del mismo modo como se les hubiera nombrado. Les recuerdo entonces que la normativa decía que cada parte nombrará un árbitro y estos a su vez nombrarán al tercero, salvo que no tengan acuerdo para nombrar al tercero y entonces lo nombrará el juez, pues de la misma forma son suplidos. Continuando con la regulación, los tribunales ordinarios y especiales y las demás autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros toda la cooperación para el desempeño de la actividad que les ha sido encomendada. Esto no tiene nada de extraordinario, simplemente pues normas especiales propias de toda la institución del arbitraje en los distintos ámbitos del derecho en los cuales él se aprecia, puesto que están ejerciendo en manos privadas un poder público, el de administrar justicia en forma alternativa al poder judicial. Luego el artículo 327 indica que en cualquier estado de la causa del proceso contencioso tributario en que las partes se hayan sometido a arbitraje,
Recordemos el disparate analizado previamente, según el cual, no obstante ser un medio alternativo, el arbitraje nada más puede plantearse una vez incoado y admitido el recurso contencioso tributario. Pero una vez admitido, que viene el tema probatorio, viene promoción de pruebas, evacuación de pruebas, informes, observaciones de los informes, eventual auto para mejor proveer y fase de sentencia. Si el arbitraje se plantea en alguna de esas fases posteriores, dice que se suspenderá el curso de la causa y se pasarán inmediatamente los autos al tribunal arbitral. Claro, es un medio alternativo, pero el punto de nuevo es, ¿y qué hacemos interponiendo un recurso contencioso y esperando su admisión si queremos irnos a un tribunal arbitral, si no queremos actuar ante el Poder Judicial? Este es un error conceptual. Ya planteé previamente una idea que tuvo la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en un proyecto de reforma que se está preparando del Código Orgánico Tributario para viabilizar la posibilidad de que esto sea realmente un medio alternativo y no, digamos, por decirlo menos, un medio alternativo de solución de conflictos, puesto que nos hace pasar hasta una fase crucial como lo es la admisión del recurso contencioso tributario por ante el Poder Judicial, sin necesidad en realidad de hacer tal cosa. Bien, continuando con esta regulación, el artículo 328 indica que el procedimiento arbitral culminará con un laudo, el que será dictado por escrito, motivado, esto es muy importante, la motivación del laudo, y firmado por los miembros del tribunal arbitral, quien lo notificará al contribuyente o responsable y a la administración tributaria. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a preguntarnos cómo es esto de la notificación. Recordemos que el tribunal arbitral, por más que se le llame así, está integrado por 3 personas independientes en todo sentido, independientes de las partes, independientes del poder porque no son funcionarios públicos, e independientes entre sí porque no trabajan juntos. Entonces, cada uno tiene su oficina, digámoslo así. No existe como tal un tribunal, es una institución ficticia conformada por la unión profesional y ejecutoria de la acción sustanciadora y decisoria de estos 3 árbitros. Entonces, cuando dice aquí que el tribunal arbitral notificará al contribuyente y a la administración tributaria, ¿a qué se refiere esto? Tienen que ir los 3 árbitros a la sede del contribuyente y a la sede de la administración tributaria con una copia del laudo, a hacérsela firmar y dejarles un ejemplar al respectivo notificado. Basta con que vaya uno de ellos. Tiene ese uno o esos 3 que ir personalmente. Si alguno de ellos tiene un asistente, puede ser ese asistente el que lleve la copia del laudo. Es decir, nada de esto está claro. Nada de esto está suficientemente bien regulado. Luego dice, el laudo se pasará con los autos al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. Fíjense de nuevo, no obstante que se constituye el tribunal arbitral y el juez le mande el expediente, él no deja de estar vinculado al asunto. ¿Dónde está lo alternativo entonces? ¿Qué es lo que ocurre con el legislador venezolano 2001 y 2014? Que no entiende lo que significa algo alternativo. Si yo llego a una encrucijada con mi carro y puedo cruzar a la izquierda o hacia la derecha, si yo voy a ir hacia la derecha porque es mi dirección, ¿cómo es posible que el código diga, no, usted tiene que tomar por la izquierda y pasada que sean 3 o 4 cuadras, usted se devuelve a la encrucijada y toma hacia la derecha? O viceversa, esto no tiene ningún sentido. Dice, el laudo se pasará
junto con los autos al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, es decir, al que estaba conociendo de la causa o al que sigue conociendo de media causa, según lo vimos anteriormente, quien lo publicará al día siguiente de su consignación. De nuevo, ¿quién va a llevar ese laudo y ese expediente al Tribunal Contencioso Tributario? Tienen que ir los tres árbitros juntos. Pueden designar a uno de ellos para hacerlo. Tienen esos tres o ese uno que ir personalmente. Pueden enviar a un asistente, a un mensajero, a entregar el laudo y el expediente. Nada de esto está claro de nuevo. Y el tribunal deberá publicar ese laudo al día siguiente de su consignación. Ahora fíjense aquí, por un lado se le dice al tribunal arbitral que él debe notificar a las partes y también al tribunal. Es decir, notificación a las partes y pase de los autos junto con el laudo al tribunal para que éste al día siguiente lo publique. Pero nos tropezamos con un problema. Aquí no dice que debe pasar primero. Debe remitirse esto al tribunal para que lo publique al día siguiente antes de notificar a las partes. O deben notificarse las partes, ambas, antes de remitirle el expediente con el laudo al tribunal de la causa para que lo publique. Una cosa u otra da lo mismo. Bueno, dice el código que el laudo será de obligatorio cumplimiento tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. Bueno, esto no tiene mayor sentido, obviamente que esto es así. El laudo arbitral hace las veces de la sentencia judicial, por tanto es del todo obligatoria para ambas partes. Luego el artículo 329 indica: los árbitros deberán dictar su decisión en el término de 6 meses contados a partir de la constitución del Tribunal del Tribunal Arbitral. Dicho lapso podrá ser prorrogado hasta por 6 meses más, es decir, hasta 12 meses contados desde la constitución del tribunal pueden los árbitros tomarse ese tiempo para dictar el laudo arbitral. También puede ser prorrogado ese lapso a solicitud del contribuyente o de la administración tributaria. Aquí una observación que se puede hacer es la siguiente. Al juez tributario que tiene centenares de causas que decidir, se le da 60 días para que dicte la sentencia terminada la fase de informes, prorrogable por 30 días más. Al cabo del fenecimiento de esos 60 días, si no hubo prórroga, o de esos 30 días adicionales en caso de que haya habido prórroga, el efecto jurídico es la suspensión de la causa. Y entra entonces el juicio en una fase larga e indeterminada de decisión, de sentencia. Muchas veces se toma años, y una vez que se dicte la sentencia, como la causa está paralizada, para que esta sentencia pueda tener efecto y corran, si es el caso, los lapsos de apelación, debe ser notificada a ambas partes. Ahora fíjense ustedes que el tribunal arbitral, que no es una persona como el juez, son 3, y que no tienen centenares de causas que decidir, sino una, se les da un lapso de 6 meses para decidir, prorrogable por 6 meses más. ¿No es esto extraño? ¿No es esto desproporcionado? ¿Qué justifica que el juez tenga muchos casos y 60 días para decidir y los tribunales arbitrales tengan un caso y 6 meses o un año para decidir? Cuestiones a reflexionar. Pues bien,
Dice ahora el artículo 330. De las decisiones que dicte el tribunal arbitral serán apelables ante el Tribunal Supremo de Justicia. Primera observación al respecto de esta norma. ¿Cómo que ante el Tribunal Supremo de Justicia? ¿No es acaso el Tribunal Supremo de Justicia un tribunal del Poder Judicial? No se trata el arbitraje de un medio alternativo de resolución de conflictos. ¿Alternativo a qué? Al Poder Judicial. Entonces, ¿cómo es posible que si yo voy a utilizar un medio alternativo, una vez que obtengo la decisión respectiva, si me parece apelable, deba volver al Poder Judicial nuevamente? Se pierde la alternabilidad. Es que no puede haber un sistema de control del laudo que sea también arbitral. Es que no puede haber un tribunal arbitral, llamémoslo así, de segunda instancia. Es que se está promoviendo el medio alternativo de solución de conflictos como ordena la Constitución, cuando una vez obtenida la decisión me devuelven al Poder Judicial. Son cuestiones para la reflexión, para el perfeccionamiento de la institución. Ahora, estas decisiones denominadas laudos, dictadas por el Tribunal Arbitral, son apelables ante el Tribunal Supremo de Justicia y en forma concreta ante la Sala Político-Administrativa. Dice el artículo 330, en los casos en que las mismas se hubieran dictado sin acuerdo unánime de los árbitros. En otras palabras, el supuesto de apelabilidad de los laudos arbitrales es que siendo 3 árbitros los que conforman al tribunal arbitral, la decisión haya sido tomada 2-1. Si la decisión es unánime, es decir, 3-0, entonces la decisión no es apelable. Luego indica, el lapso de apelación comenzará a correr desde el día siguiente en que el laudo hubiera sido publicado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. Entonces, de nuevo, cabe preguntarnos algo aquí. Recuerden que hace un momento, en otra norma, dijimos que una vez dictado el laudo, el Tribunal Arbitral, léase, los 3 árbitros independientes, tienen 2 obligaciones. Por un lado, deben notificar del laudo a ambas partes y por otro lado, deben remitirle el laudo y el expediente al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario que había conocido del caso o que sigue conociendo parcialmente del caso según los supuestos que analizamos. Y también dijimos que el código no dice qué debe hacerse primero. Si se debe notificar a las partes y luego remitirle el laudo al tribunal judicial, o si se debe remitir el laudo al tribunal judicial para que publique y luego notifique a las partes el tribunal arbitral. Entonces, eso es importante porque el código está diciendo aquí que el lapso de apelación del laudo arbitral corre desde el día siguiente a que el laudo hubiera sido publicado por el Tribunal de lo Contencioso Tributario. Ahora, si los árbitros le remiten el laudo arbitral al juez, quien lo publica al día siguiente, y aún las partes no han sido notificadas de este laudo, ¿cómo es posible? Porque esa es su forma de enterarse de que el laudo ha sido dictado, la notificación. ¿Cómo es posible que les esté corriendo el lapso de apelación? Simplemente porque se cuenta a partir del día siguiente de la publicación del laudo. Este es un problema gravísimo. En mi concepto, sería contrario a la justicia esta conclusión. Lo lógico es que las partes estén notificadas del laudo y que después, entregado el laudo al juez y publicado por este, comienza a correr el lapso de apelación
pero ya las partes deben estar notificadas. Ahora, ¿de qué deben estar notificadas las partes? No solamente de que se dictó el laudo y aquí está su contenido, sino de que en tal fecha fue entregado al tribunal, de tal forma que las partes sepan, en virtud de la ley, que entregada en esa fecha el laudo, la decisión arbitral al tribunal, a partir del día siguiente les estará corriendo el lapso de apelación. Apelación que ya no se va a plantear ante el tribunal arbitral, como dijimos, sino ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. De lo contrario, se pudiera menoscabar el derecho a la defensa, se pudiera estar violando el debido proceso. El Código Tributario no dice nada sobre eso, pero este es el orden lógico de las cosas. Luego continúa el Código Tributario. La ejecución del laudo corresponderá a la Administración Tributaria, de acuerdo con las normas de ejecución de sentencias establecidas en el presente Código. Esta perla que está aquí, parágrafo único del artículo 330, es obra del Código Orgánico Tributario de 2014, es decir, el Código Orgánico Tributario que desjudicializó las competencias del Poder Judicial previstas explícitamente en la Constitución en materia de ejecución de sentencias. Recordemos que la Constitución establece explícitamente que los jueces son competentes para dictar y también para ejecutar sus sentencias. Por tanto, el Código Orgánico Tributario de 2001, que previó el arbitraje tributario por primera vez, indicaba que la ejecución de los laudos arbitrales correspondía al juez contencioso tributario. No obstante, el Código Tributario 2014, violentando claramente la letra y la razón de ser, es decir, el principio derecho de tutela judicial efectiva, establece que quien va a ejecutar el laudo arbitral es la administración tributaria, sin intervención garantista del juez. Continuemos con lo que ha sido la regulación desde 2001. Dice el 331. Contra el laudo arbitral procederá el recurso de nulidad. Entonces vamos a entendernos sobre algo. Hay dos posibilidades impugnatorias contra el laudo arbitral. La primera, la apelación, que ya las vimos, pero ella está sujeta, cualquiera sea el motivo de la impugnación, a que haya sido la decisión tomada sin unanimidad de los árbitros. Cuando el laudo ha sido dictado por unanimidad, él solamente puede ser impugnado a través del denominado recurso de nulidad. Este recurso de nulidad debe interponerse por escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí de nuevo la crítica acerca de que dónde está lo alternativo, si debo volver al Poder Judicial de donde salí, o conceptualmente desde donde nunca quise entrar. Debo volver al Tribunal Supremo de Justicia porque no se previó un control de nulidad de segunda instancia también independiente dentro de los 8 días hábiles siguientes a su publicación por el juez contencioso tributario. Aquí hacemos la misma crítica en relación a la apelación. Es decir, si a mí me publican el laudo y todavía como partes no hemos sido notificados, ¿cómo podemos saber que está corriendo el lapso para ejercer el recurso de nulidad? En consecuencia, la lógica de nuevo nos manda a considerar que lo más apropiado, lo más justo, lo más cercano al principio del debido proceso, al derecho principio del debido proceso, es que primero las partes sean notificadas,
de que se ha dictado el laudo y que en tal fecha el, ¿cómo se llama? El laudo fue entregado al Tribunal Contencioso Tributario y que a partir de la fecha correspondiente al primer día hábil siguiente a esa publicación del laudo, entonces correrá este lapso para el ejercicio del recurso de nulidad. Luego dice, el expediente sustanciado por el tribunal arbitral se acompañará al recurso de nulidad interpuesto. Ahora, aquí tenemos otro problema, porque vimos que el tribunal arbitral, una vez dictado el laudo, tiene la carga de entregarle al tribunal contencioso tributario tanto el laudo como el expediente, o como dice allí, los autos. Ahora esta norma dice que el expediente sustanciado por el tribunal arbitral debe acompañarse al recurso de nulidad interpuesto, pero también me dijo que el recurso de nulidad se ejerce dentro de los 8 días hábiles siguientes a su publicación por escrito ante el TCJ. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a ejercer el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia donde debo acompañarle el expediente sustanciado por el tribunal arbitral si ese expediente está en poder del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario? En otras palabras, que yo debo entonces pedirle al tribunal que me dé una copia certificada de ese expediente sustanciado por el tribunal arbitral para poderlo acompañar al recurso de nulidad. Pero yo nada más tengo 8 días para hacerlo. Me dará el tribunal de la causa esa copia certificada dentro de esos 8 días hábiles siguientes para que yo pueda tempestivamente ejercer mi recurso de nulidad. O tendrán que validar que yo ejerza mi recurso de nulidad ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, o como dicen, por ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, pero ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con carga para el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de remitir entonces mi recurso de nulidad junto con el expediente sustanciado por el Tribunal Arbitral a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para que ésta conozca del recurso de nulidad. Fíjense ustedes la cantidad de problemitas de orden procesal que presenta esta institución. Nos queda el artículo 332 cuando indica las razones por las cuales el laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar nulo. Es decir, retomemos, el laudo es apelable, no importa el motivo, es totalmente variado y circunstancial el motivo de la apelación. Perdón, lo único que importa es que haya sido o que no haya sido dictado con unanimidad, es decir, que haya sido dictado 2-1. Cuando el laudo es dictado por unanimidad, no es apelable. Solamente se puede recurrir en nulidad, pero el recurso de nulidad está fundamentado en causales taxativas. Solamente por ellas puede ejercerse el recurso de nulidad y las mismas están contenidas en este artículo 332. Veamos la primera causal. Dice, si la sentencia decisoria, bueno, aquí hay que detenerse, porque ¿cómo se hace con estas redacciones tan alocatadas? Primero, si tengo un artículo que dice que la decisión del tribunal arbitral se llama laudo, ¿por qué voy a tener ahora una norma que se refiere a esa decisión calificándola de sentencia? Y en segundo lugar, ¿cómo me va a hablar de sentencia decisoria? ¿Es que acaso lo propio de las sentencias no es ser una decisión?
¿O es que acaso hay sentencias no decisorias o sentencias indecisorias? Pero bueno, en todo caso la redacción es esa. Si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas las cuestiones sometidas a arbitraje. Es decir, si se viola el principio de exhaustividad del fallo. Si hay, por ejemplo, infrapetita. O si estuviera concebida en términos de tal manera contradictorios que no pudiera ejecutarse. Bueno, nada que agregar a una situación de todos conocida. Ahora, en relación a la segunda causal, poniendo acá el cable porque la pila está anunciándose como fallando. Ajá. La segunda causal de nulidad sería si el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba, de nuevo tenemos que hacer un alto. Si tenemos una norma que dice que el tribunal competente para conocer de la nulidad es el Tribunal Supremo de Justicia, y dentro de él sabemos por la normativa que es la Sala Político-Administrativa, porque vamos a tener una norma que hable en esos términos tan generales del tribunal ante el cual se plantee la nulidad. Pero bueno, visto eso, si el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que según el ordenamiento jurídico el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje. Pero bueno, dijimos que toda la temática tributaria es susceptible de arbitraje. ¿Cómo tener entonces una norma que diga que nos hemos tropezado con un laudo arbitral en materia tributaria en un recurso contencioso tributario? Recuérdense que ya fue admitido, es decir, de todas entendida en materia tributaria, y que resulte no ser susceptible de arbitraje. Como verán, un disparate total. Aquello propio de los trabajos en equipo que se hacen por separado, dividiéndose la temática sin que haya habido una correcta edición, y por tanto se producen estos errores conceptuales. Y la tercera causal de nulidad indica si en el procedimiento no se hubieran observado las formalidades sustanciales. Óigase bien, sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes. Ahora, aquí sí de verdad no entendí nada. Porque si se trata de formalidades sustanciales, entonces, ¿cómo pueden ser subsanadas por las partes? Solamente lo que sea de mero trámite, de poca importancia, llamémoslo así, puede ser subsanado por las partes. Cuando estamos hablando de formalidades sustanciales, nos estamos refiriendo nada menos, por ejemplo, a la violación del debido proceso. Es decir, a que el laudo haya sido dictado con indefensión de las partes o de una de ellas, que se haya violentado el debido proceso, que no haya habido derecho a probar o al control de la prueba. Son circunstancias que no pueden, bajo ninguna justificación, ser consentidas por las partes. Recordemos que hablamos de derechos humanos y que los derechos humanos son en su ejercicio irrenunciables por mandato de la Constitución, y que el artículo 2 de la Constitución obliga a la preeminencia de los derechos humanos, que el artículo 3 de la Constitución establece como fin esencial del Estado la protección de la persona y su dignidad en el resguardo del goce efectivo de los derechos humanos, y que el artículo 25 de la Constitución sanciona con la nulidad todo acto emanado del poder público que violente los derechos humanos. Finalmente, el último artículo 333
del Código Orgánico Tributario señala que los aspectos no regulados en este capítulo o en otras disposiciones del presente código se regirán en cuanto sean aplicables por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y el Código de Procedimiento Civil. Es decir, volvemos efectivamente a la idea de que nada obsta a la aplicabilidad del Código de Procedimiento Civil en su tema de arbitramiento, y peor aún, Ley de Arbitraje Comercial, que no obstante tiene una norma que explícitamente excluye de su aplicación a los conflictos derivados de circunstancias en las cuales las autoridades públicas actúan en ejercicio del poder público en forma unilateral y con carácter ejecutorio. Me corresponde en este momento recomendarles la lectura de un artículo que fue publicado en la revista de Derecho Privado número 31 de julio-diciembre del año 2016. Un artículo de la profesora María Candelaria Domínguez Guillén, intitulado La indefensión y la inmotivación como causa de nulidad del laudo arbitral en el derecho venezolano. Por supuesto que este artículo está enfocado en la temática esencialmente de naturaleza privada, pero sus conclusiones son totalmente aplicables al laudo arbitral en materia tributaria. El laudo debe ser motivado, explícitamente lo dice el Código Orgánico Tributario. En otras palabras, porque si no tuviese que ser motivado no habría forma de verificar su conformidad a derecho. Y en segundo lugar, si hay violación de los derechos humanos susceptibles de causar, por ejemplo, indefensión, como sería el caso de la violación del debido proceso, como lo mencionamos anteriormente, ello implicaría simplemente por mandato del artículo 25 constitucional la nulidad del laudo arbitral. Eso es fundamental, entonces, tomarlo en cuenta. Bueno, con estas palabras, con estas ideas, hemos concluido la clase sobre arbitraje tributario. Bastaría indicarles, por supuesto, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, por los medios habituales, bien sea por el chat del Facebook o por el correo Gmail. Pueden hacer alguna pregunta como lo hicieron en la otra clase o alguna observación para que yo se las comente. Lo que me basta por decir en este momento en cuanto a la preparación de la clase es que, no obstante la gracia con que las autoridades venezolanas desde el año 2001 viajaron por el mundo a los fines de propagandear el carácter vedette de Venezuela en cuanto a la regulación del arbitraje en materia tributaria, lo cual se vendió como un excelente logro, como algo que iba realmente a deslastrar a los tribunales tributarios, iba a convertirse en un beneficio para la obtención breve de la justicia por parte tanto de la administración pública tributaria como del contribuyente. Lo cierto es que hasta la actualidad son extrañísimos los pocos casos que han habido de arbitraje tributario. La razón no es otra que el hecho de que esta regulación, como hemos podido ver, es completamente entravante de la institución y para nada promovente de ella, por lo que viola la Constitución. El hecho de que se nos exija, mejor dicho, a ambas partes, llegar a que el recurso contencioso tributario sea admitido, lo cual en muchos casos puede tomarse más de 2 años de litigio para poder proponer el arbitraje tributario, ha conllevado que muchas veces se piense simplemente, ya que estamos aquí, terminemos con este asunto ante el Tribunal Judicial. Y por otro lado, los poquísimos casos de arbitraje tributario que se han dado ha sido porque ambas partes, administración tributaria y contribuyente, ya de acuerdo
con la idea de someter el tema a arbitraje han cumplido con la parafernalia formal y totalmente innecesaria de pasar por la interposición del recurso contencioso tributario y su admisión para, una vez logrado eso, poder llevar el asunto con la brevedad suficiente a la constitución de un tribunal arbitral. En todo caso, entonces, los tribunales tributarios siguen atiborrados, y si no están entrando recursos contenciosos tributarios con la frecuencia que ocurría tiempo atrás, no es porque las causas estén yendo hacia tribunales arbitrales, sino porque no se están ejerciendo recursos en vista de las circunstancias bajo las cuales el Código Orgánico Tributario de 2014 ha logrado que los contribuyentes vayan buscando medios de pago, convenimientos de pago, de alguna forma favorables para evitar las ejecuciones en manos de la propia administración tributaria, a la cual se le deja el tema de las medidas cautelares y de la ejecución de sentencias en términos bastante agresivos y compulsivos contra el contribuyente, quien se ve entonces de esa forma compelido para no litigar, a pagar y evitar los males mayores derivados de embargos ejecutivos. Esa es la verdadera situación que estamos viviendo. Bueno, observo que por vía de correo electrónico no he recibido ninguna pregunta ni comentario, y por vía de Facebook tampoco he recibido ninguna pregunta. De manera que estimo que la clase debe haber quedado extremadamente clara, y en consecuencia les doy muchísimas gracias por su atención, y ya avisaré para alguna otra clase formal o informal en nuestra materia Derecho Procesal Tributario. Muchas gracias. Hasta luego.